Muy bien, pues me alegro también de poder contribuir a este día de la reforma, de poder estar con todos vosotros y traer otro tema que pensamos que es relevante para nuestras circunstancias actuales, como es el tema de la inteligencia artificial. Ese es el tema que vamos a tratar ahora. Y de entrada decir que no soy ningún experto en inteligencia artificial. Sencillamente soy un pastor que es curioso, ¿no? Y que me gusta pues estar un poquito al tanto de lo que está pasando y he estado indagando, investigando acerca de lo que significa pues la inteligencia artificial. Tuve la ocasión, con virtudes, a principios de este año, de asistir al Foro Evangélico del Derecho, que es el grupo dentro de GBU que nos identificamos nosotros más, y pudimos escuchar a Miguel Palomo, que nos trajo unas ponencias extraordinarias sobre este tema de la inteligencia artificial. Lo bueno es deciros que lo que nos dijo allí Miguel Palomo va a estar ya ahora a vuestra disposición, porque se acaba de publicar un libro por la editorial Almuzara que se titula Tras la inteligencia: ¿por qué amamos la tecnología, tememos a la inteligencia artificial, gracias, y afrontamos el fin de la posmodernidad? Este libro de Miguel Palomo es un libro que os recomiendo si de verdad queréis entrar de lleno a comprender el desafío que representa la inteligencia artificial. Miguel Palomo es profesor en la Universidad Complutense de Madrid, pero también es un creyente muy comprometido y vais a disfrutar si lo podéis leer. Otro libro que os recomendaría es un libro que a mí el título me encanta, ¿no? Porque el título es este, ¿no? Pase, el robot le espera. Esto es inquietante, ¿no? Que vayamos a la consulta del médico y encontremos que nos va a recibir un robot, ¿no? Y que la inteligencia artificial también tiene que ver con la robótica, ¿no? Son los robots también que van a tener esta inteligencia artificial, la tienen ya de hecho, y pues van a ir dirigiendo más y más en nuestra sociedad. Por tanto, tenemos que mirar esto, ¿no? Pase el robot espera está con el profesor John Wyatt de la Universidad de Londres, que también ejerce allí en un hospital, y es un libro fascinante, son varios capítulos. Por tanto, ahí tenéis una serie de orientaciones para mirar, que lo vais a mirar con detalle y podéis seguir profundizando. Como digo, yo no soy ningún experto, pero creo que podemos mirar algunas cosas desde el punto de vista del Evangelio, que considero que la inteligencia artificial nos va a permitir perfilar bien qué es lo que significa ser creyente. Nos va a permitir verlo desde un punto de vista que espero que podamos comunicarlo ahora, ¿no? Seguro que estáis familiarizados todos con la inteligencia artificial, pero esto es algo que ya desde hace mucho tiempo lo hacíamos, ¿no? Porque vimos, algunos de nosotros, hace mucho tiempo esta película 2001, una odisea espacial, ¿no? Y el terror de ver una película como esa del año 68, en la que ya se anticipaba, ¿no?, que la máquina quizás iba a tener control de todo e incluso iba a ir contra los seres humanos, ¿no? Entonces, si esa película, si la podéis ver, quizás los más jóvenes no la hayan visto, es una película extraordinaria. O una película que nos gusta a Virtudes y a mí mucho es la película de Her, ¿no?, en la que vemos como hay Joaquín Phoenix, ¿no?, pues tiene esa relación con una máquina, ¿no? Her, ella, ¿no? Entonces, esta máquina puede de tal manera imitar lo que es un ser humano, femenino en este caso, hasta el punto de poder enamorarse de esta máquina, de lo que representa esa máquina. Entonces, esto es el desafío que nos está trayendo la inteligencia artificial. O otra película, ¿no?, de principios de este siglo, Steven Spielberg, ¿no?, habla se llama así, la película Inteligencia Artificial. Es un niño, ¿no?, que es traído a una casa, ¿no?, y como ese niño es inteligencia artificial. Entonces, todo el cine, sabéis que muchas veces está anticipando lo que está viniendo, todo lo que significa. Entonces, seguro que hay personas que no lo saben, ¿no? ¿Qué es? Vamos a empezar diciendo, en primer lugar, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial según la inteligencia artificial? ¿Vale? Esta es una definición de la propia inteligencia artificial. Ella dice de sí misma: la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para simular habilidades humanas mediante el uso de algoritmos
y datos para realizar tareas específicas. Se aplica en áreas como asistentes virtuales, reconocimiento de voz, recomendaciones personalizadas, traducción de idiomas y la automatización de procesos. Sus características principales son la simulación de capacidades humanas. Las inteligencias artificiales permiten que los sistemas perciban su entorno, interactúen con él, aprendan de la experiencia y actúen con un propósito. Por supuesto, tiene el procesamiento de datos, utiliza algoritmos y modelos matemáticos para realizarlo. Tiene un aprendizaje automático, es una automatización de los flujos del trabajo, eliminando errores manuales en el procesamiento de datos y puede realizar tareas repetitivas. Tiene adaptabilidad, algunos sistemas de inteligencia artificial pueden adaptar su comportamiento, analizar los efectos de sus acciones y trabajar de manera autónoma. Hay asistentes digitales, Siri o Alexa, que da un poco de miedo, ¿no? Te está grabando Alexa. Nosotros alguien nos regaló una Alexa y la regalamos a su vez, ¿no? Porque nos daba un poco de miedo, estaba grabando, ¿no?, todo lo que pasaba allí en la casa. Y eso ha pasado, ¿no?, de que ha grabado y de repente ella sola se ha puesto a hablar y había otras personas de visita en la casa y han escuchado cosas, ¿no?, que tú quizás habías preguntado a Alexa. Entonces, tened cuidado con la Alexa lo que le preguntáis, ¿no?, que luego lo puedes soltar. Reconocimiento de rostros, utilizando para desbloquear teléfonos o en aplicaciones de seguridad. Navegadores, sugieren rutas alternativas basadas en el tráfico en tiempo real. Recomendaciones personalizadas, plataformas de compras o streaming que sugieren productos o contenido de interés. Vehículos autónomos, coches que pueden conducir de forma autónoma. Todo esto y más es la inteligencia artificial. Pero yo quisiera señalar específicamente lo que dice Miguel Palomo. Y como veis, como dije al principio, yo no soy ningún experto, entonces me estoy basando en esta primera parte de esta charla en lo que dice ahora Miguel Palomo. Antes estaba dando la versión de la IA según la IA, ¿no? Pero Miguel Palomo dice que es capaz de procesar grandes cantidades de información. Notad esto, es capaz de aprender por sí misma, se adapta y mejora con la experiencia, puede tomar decisiones autónomamente, es capaz de aplicar lo aprendido a situaciones distintas, puede inferir y predecir. Y esto es lo que a mí más me llama la atención. Sus resultados no han sido determinados previamente por un ser humano. Esto es lo que es el desafío que está trayendo la inteligencia artificial. Y hablando, ¿no?, para preparar esta charla, no solamente con Miguel Palomo el otro día en el discipulado de la Iglesia con los hombres, me llamó muchísimo la atención, ¿no?, que estábamos hablando y uno de ellos comentó lo mismo que Miguel Palomo. Realmente lo que llama más la atención de la inteligencia artificial, ¿sabéis?, es que no sabemos cómo hace esto. No lo sabemos. Un ingeniero te lo está diciendo, es que no sabemos cómo hace esto la inteligencia artificial. Es un reto para nosotros. ¿Esto cómo lo podemos enfocar, ¿no?, cómo lo podemos mirar? Yo creo que aquellos que la manejáis, ¿no?, y hay bastantes profesiones en las que ya tiene un gran uso, sabéis que tiene una gran utilidad, ¿no? Uno de los ejemplos que pone Miguel Palomo es este. Un estudio reciente sugiere que una inteligencia artificial es capaz de detectar un 20% más de positivos de cáncer de mama que el método habitual de doble confirmación por parte de radiólogos. Posteriormente, tras la detección realizada por la inteligencia artificial,
la información es verificada por un médico experto. Este es un detalle muy interesante para que nos quedemos con él. Es decir, que la última palabra siempre sobre el diagnóstico la tiene un humano. Pero la inteligencia artificial gestiona una cantidad ingente de información y en base a esa gestión propone una predicción. Esto, subrayo ahora, muestra que la información que propone la inteligencia artificial ya está ahí. Lo que hace es ponerlo de manifiesto de una manera extraordinaria. Entonces, esto es las características, ¿no? Y estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de la inteligencia artificial débil. Le llaman así, la inteligencia artificial débil, que es la que es común hoy en día y está diseñada para realizar una tarea específica como, estamos diciendo, reconocer el habla, filtrar los spams, recomendar productos. Pero hay también, se está hablando ahora, de una inteligencia artificial fuerte. Y esta es una inteligencia artificial hipotética con la capacidad de entender, aprender y aplicar conocimientos en una amplia gama de tareas, similar a la inteligencia humana. Actualmente no existen prototipos de este tipo de inteligencia artificial fuerte. Pero calla, existe otra más, superinteligencia artificial. Este es un tipo de inteligencia artificial teórica que superaría la inteligencia humana en prácticamente todos los campos, incluida la creatividad científica, la sabiduría general y las habilidades sociales. Su desarrollo, por ahora, es especulativo. Entonces, este es el reto que se nos viene. Tenemos que mirar. Estamos solo con la inteligencia artificial débil y ya nos sorprende, ¿no?, lo que puede hacer. ¿Qué pasará cuando venga la fuerte o la que dicen aquí, la superinteligencia artificial? Entonces tenemos que ver que esto es un reto, ¿no?, que se nos plantea también a nosotros, ¿no? Yo espero que podamos mirar en qué sentido lo podemos afrontar, en qué sentido nos está ayudando, nos puede ayudar a los creyentes, ¿no? Pero el otro concepto que yo quiero que os quedéis, ¿no?, y este viene de las charlas, ¿no?, que nos dio allí Palomo, más que otra cosa, ¿no?, es que realmente todo lo que hace la inteligencia artificial lo hace a la luz de lo que nosotros los seres humanos, si lo puedo decir así, le inyectamos, le ponemos, ¿vale? O sea que es verdad que parece que saca un conejo de la chistera, ¿no? Pero todos los elementos están ahí, ¿no? Y podemos pensar el otro día se mencionaba también esto, ¿no?, en un pastel, ¿no? Tú tienes todos los ingredientes del pastel, lo metes en el horno, luego lo sacas y ahí tienes el pastel, que ha sido hecho y dices, bueno, qué maravilloso. O a lo mejor no sale tan bueno otras veces, ¿no? Pero lo que hay que darse cuenta es que los ingredientes los has introducido tú. Somos nosotros, los seres humanos, los que todavía estamos poniendo todo esto dentro de lo que es la inteligencia artificial. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque la máquina, entonces, ahora que nos hemos asustado un poco, podemos ver, no hay que asustarse tanto, lo pongo ahora de esta manera, ¿no? La máquina tiene su limitación. Porque es lo que nosotros le estamos dando. O sea, no va más allá de lo que tú le puedas dar, aunque el pastel que te está haciendo te sorprenda y no sepas cómo realmente ha hecho un pastel tan extraordinario, ¿no? Pero al final nosotros somos los que estamos ahí detrás de ello. Entonces, tenemos que ver, ¿no?, que según el conocimiento que está teniendo, llegará un momento en que quizás la máquina no pueda ir más allá. Y si nosotros nos fiamos de la inteligencia artificial,
entonces cada vez nos volveremos más estúpidos también nosotros. Porque es hasta donde nosotros le hemos ido inyectando. Entonces, siempre tenemos que estar diciendo, bueno, puedo meter algo más, ¿no?, dentro de esa máquina, porque de lo contrario es simplemente lo mismo, ¿no? Entonces va dándole la vuelta, es algo endogámico, ¿no?, lo que va haciendo con la información que se le está dando. En segundo lugar, ya que nos hemos asustado, ¿no?, decir también que la inteligencia artificial, a pesar de lo tremenda que es, no ofrece, estas son palabras de Miguel Palomo, intencionalidad, significado ni verdad. Tampoco se trata solamente de una expendedora de información, como las máquinas que expenden latas de refrescos cuando introduces una moneda. Aunque quizá no lo parezca a primera vista, lo que ofrece no es información en bruto, sino información procesada, estructurada y, en última instancia, producida dentro de un marco ideológico particular. Entonces, lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial realmente no crea realidades, pero sí que moldea nuestra realidad. La manera en que nosotros percibimos las cosas, sí que la moldea, sí que te influye. Y entonces, otro miedo, ¿no? Nunca ha habido, hasta ahora, dice Miguel Palomo, una herramienta más peligrosa para modificar nuestra forma de pensar. Entonces, este es el reto que tiene. ¿Cómo afrontamos algo así, ¿no? ¿Cómo lo podemos mirar? Entonces, esto sería, ¿no?, un poco la descripción, lo que está ahí. Vamos a ver todavía un poquito más de limitaciones que ya señalo yo particularmente de la IA, ¿no?, a la luz también de lo que escuchamos allí, ¿no?, en Alcalá de Henares en febrero, ¿no? Si os dais cuenta, puesto que la IA es la información que nosotros le damos, necesariamente la IA va a llevar nuestros propios defectos. O sea, al final es un constructo, como se dice ahora, no ese palabra, ¿no?, humano. Porque lo que tú le estás metiendo ahí es lo que te va a dar, ¿no? Si tú, yo he hecho un experimento, el último libro que publicaba, ¿no?, que va a salir ahora dentro de muy poco, ¿no?, le preguntaba específicamente, lo pongo simplemente como un ejemplo, políticos protestantes que influyeron en la construcción de la Unión Europea. Dime. Y me da una lista de políticos católicos romanos. Si yo no sé que esos son católicos romanos, yo lo puedo poner en un libro y decir, mira, estos... ¿verdad? Entonces te das cuenta, ¿no?, de que llevan nuestros propios defectos. ¿Quién le ha dicho a la IA estas cosas? Bueno, pues no distingue políticos de un signo y de otro, sino cristianos, poniéndolo por lo mejor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de eso. El ejemplo que ponía también Palomo es sabéis que hay inteligencias artificiales de diversos países, ¿no? Si tú a la inteligencia artificial china le preguntas qué pasó en Tiananmen en 1989, los más jóvenes tienen que pensar en eso, qué pasó entonces, en esa fecha, ¿qué te responde una IA china? No estoy programada para contestar a esa pregunta. Entonces, tienen también su sesgo ideológico, ¿vale? Entonces, te puedes fiar hasta cierto punto. Es mejor que tú sepas un poco más que la IA, si no te puede confundir. Y, de hecho, en los últimos modelos, sabéis que abajo te pone ya, no está exenta de errores, ¿no? Te señala eso al final. ¿Por qué? Porque ya tanta gente se ha fiado en muchas cosas que incluso han sido peligrosas de lo que estaba diciendo la IA, que ¿qué haces, no? Te ha dicho un error y tú te lo has tragado, ¿no? Entonces lleva nuestros propios defectos. Es decir, las IAs no son neutrales. No son neutrales. También están afectadas por nuestros propios prejuicios ideológicos.
Pero lo que hace es entonces que está seleccionando por ti. Está haciendo una selección de las cosas y está haciendo ese trabajo para ti. Eso puede ser muy bueno en muchas áreas, ¿no? Si preguntáis a los ingenieros, os van a decir que es una maravilla, si preguntáis a arquitectos, os van a decir que es una maravilla, porque está seleccionando una cosa que tú no te da tiempo a leer, todo el manual de instrucciones, por ejemplo, lo de una máquina, cómo funciona, y en 2 líneas te ha dicho cómo funciona y dónde tienes que darle el botón para que empiece todo a funcionar. Pero al seleccionar por ti, si tú no tienes el control de toda la información, entonces no sabes por dónde te está yendo. Vuelvo al ejemplo mío, ¿no? Le digo más, ¿no? Entonces digo, vamos a ver, ¿cuál es el principio esencial de la Unión Europea? Yo ya lo sé. Y ella me dice, es el principio de subsidiariedad, que viene de la doctrina social católica. Y digo, ay, amiga. Digo, ¿de la doctrina social católica? Y dice, sí, tal y cual. Digo, ¿acaso no viene de algo más antiguo, de un pensador que era discípulo de Calvino, que se llamaba Johannes Altusio? Entonces se queda parada. Dice, sí, es verdad. Y entonces ya empieza a meterme todo lo de Altusio. Y entonces resulta que no. Que los que habían programado la IA, por lo menos las IAs españolas, ¿no? No sabían más que de la doctrina social católica. Pero no saben que las ideas que están detrás de la construcción de la Unión Europea son ideas protestantes. En particular, como ya os he dicho, esto es el principio de subsidiariedad, que es el corazón mismo de lo que es la Unión Europea. ¿Esto de dónde viene? Esto es nuestro. Es una contribución protestante a la Unión Europea. Pero claro, ahora no voy a entrar en eso, ¿no? Lo que os quiero hacer ver es que te está seleccionando. Y si tú no sabes de lo que le estás preguntando mucho más, y alguno de vosotros me decía el otro día justamente eso, ¿no? De que si no lee, tú, Carlos David, si no sabes exactamente lo que te está, lo que es el elemento ese que te ha dicho él, la máquina, pues no vas a poder tampoco gestionar esa información. Entonces, tú tienes que ser consciente de la realidad y ver cómo tú controlas eso, ¿no? Entonces, las IAs, la última cita de Miguel Palomo, no tienen capacidad alguna de comprender esos valores que transmiten. Son agentes ciegos, que no saben lo que dicen ni saben lo que hacen. Es por ello que, aunque en valor puedan asemejarse a otros sujetos, en capacidad moral estén sometidos al ser humano. Finalmente, quizás lo que más nos interesa, ¿no? ¿Qué tiene esto que ver con la fe cristiana, ¿no? ¿Cuál es el enfoque que como creyentes vamos a darle a la IA? La IA tiene que ver con conocimiento. Pero ¿la fe cristiana con qué tiene que ver? ¿Somos llamados a conocer o a conocerle? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. La inteligencia artificial nos muestra con toda claridad que la fe cristiana no significa conocer y conocer, sino tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Una relación en la que tú has visto tu pecado, tu bancarrota espiritual y descansas solamente en la obra de Jesucristo para tu salvación. Está bien conocer, está bien leer libros, está bien consultar a la IA, sabiendo cuáles son sus limitaciones, pero al final del día eso no es la fe cristiana. La fe cristiana es que tú puedas decir que tienes una relación personal con Dios por medio de su propia palabra, que has venido a conocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y esa es una experiencia, estamos diciendo a la luz precisamente de lo que es la IA, que es genuinamente nuestra y que tiene que ver con lo que es la realidad misma de nuestra fe cristiana. Como dice también el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Puedes tú decir eso? ¿Puedes tú decir que se entregó a sí mismo por ti? Que tu fe está puesta en Él. No es una cuestión simplemente de conocer doctrinas. Es una cuestión de entablar una relación personal con el Señor Jesús. Y por tanto la inteligencia artificial nos está desafiando como iglesia. Y nos está diciendo, no te conformes simplemente con leer y saber y escuchar. Clama al Señor, ora al Señor, busca al Señor. Ten una relación con el Señor. ¿Es eso así en nosotros? Somos llamados. Este recurso te está poniendo de manifiesto lo que es de verdad la vida cristiana, ser salvo. Entonces, tenemos que dar gracias a Dios. Es decir, Señor, tú me estás mostrando que no es simplemente llenar la cabeza, aunque queremos que nuestras cabezas estén llenas con la palabra de Dios, y con doctrina, y con libros, pero es mucho más que todo eso. Es poder decir, como dice la Escritura, que Él es mi Señor y mi Salvador, que yo tengo esa relación personal con Él. ¿Es eso verdad de ti? ¿Puedes tú decir eso? Pero también el segundo desafío tiene que ver con lo que significa ser humano, ¿no? De alguna manera, la inteligencia artificial no debemos asustarnos porque es simplemente el desarrollo de lo que encontramos en Génesis, ¿no? El Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza, entonces somos seres creativos, ¿no? Entonces tenemos que ver que hay realmente algo ahí que está reflejando también hasta dónde puede llegar el ser humano. Entonces no pilla de sorpresa, lo pongo de otra manera, a Dios, ¿no? Sino que está reflejando esa realidad. Pero, este es el segundo punto, ¿es esto todo lo que hay de un ser humano? No, porque nuestras relaciones humanas significativas son relaciones humanas encarnadas. Tienen que ver con una relación que yo tengo con otra persona como yo. Como la tengo con Dios, también la tengo contigo, la tengo en la iglesia. Hay una encarnación de la fe cristiana en lo que llamamos la doctrina de la comunión de los santos. ¿Qué nos está diciendo una enseñanza como esta de la inteligencia artificial? Que tenemos que valorar mucho más la comunión de los santos. Que tenemos que valorar mucho más el juntarnos, el estar aquí. El acudir a todo tipo de reuniones en las que yo te pueda ver. Y darme cuenta quién eres tú y que me puedas hablar. Dejar a un lado tanta dependencia de las redes y buscar más el contacto personal con los otros. Esa es la comunión cristiana. Lo que está diciendo es, ¿nos vamos a conformar con ser humanos solamente en eso? ¿O vamos a buscar, ¿no?, ser humanos en la plenitud de lo que significa haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios? Tener esa relación los unos para con los otros. Eso, exactamente. ¿Cómo la vamos a temer? Exacto. Bueno, esta tarde vamos a entrar más en esas preguntas. Ahora vamos a centrarnos en las aplicaciones, ¿no? Y ya os he dado dos, ¿no? No es conocer, sino conocerle. No es simplemente tener una gran información, sino buscar relacionarnos con otros seres humanos como nosotros, sobre todo en la Iglesia. Mostrar una alternativa a ese mundo digital, ¿no?, que tanta gente está atrapada solamente en unas relaciones que tienen que ver con las redes. Simplemente nos estamos limitando a pasar el dedo por los móviles, ¿no? Y esa es la relación que tengo, todo el día con el dedo así. No, vente a la iglesia, deja el móvil un poco. No hace falta que mires los emails o que mires los WhatsApps durante el culto. Es que no puedes estar 2 horas sin consultar el WhatsApp. No puedes estar 2 horas sin consultar el WhatsApp. Déjate de eso, ya tendrás tiempo. No es tan importante. Mira, tener comunión
con el pueblo de Dios. Y en tercer lugar, voy a poner en términos de un poeta cristiano que fue premio Nobel en 1948, T.S. Eliot, ¿no? Y ustedes saben que es uno de mis poetas favoritos, ¿no? Tuvo una conversión cristiana. Él nació en San Luis, en la patria de los blues, pero luego se nacionalizó británico y es un gran poeta. Y os voy a leer una poesía para que veáis a lo que me refiero, ¿no? Que nos está llamando la atención con esto, ¿no? ¿Qué podemos aprender? Dice así: se cierne el águila en la cumbre del cielo. El cazador y la jauría cumplen su círculo. Oh revolución incesante de configuradas estrellas. Oh perpetuo recurso de estaciones determinadas. Oh mundo del estío y del otoño, de muerte y nacimiento. El infinito ciclo de las ideas y de los actos. Infinita invención, experimento infinito. Trae conocimiento de la movilidad, pero no de la quietud. Conocimiento del habla, pero no del silencio. Conocimiento de las palabras e ignorancia de la palabra. Todo nuestro conocimiento nos acerca a nuestra ignorancia. Toda nuestra ignorancia nos acerca a la muerte. Pero la cercanía de la muerte no nos acerca a Dios. ¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información? Ahí está la clave. El cristianismo no tiene que ver con conocimiento per se, tiene que ver con sabiduría. La sabiduría de vivir para la gloria de Dios. Esto es algo que no te puede dar la inteligencia artificial. Es algo que tenemos que buscar de parte de Dios. ¿Cómo? Precisamente en esa relación de la que hablábamos. El temor del Señor, dice en Proverbios 15:33, es enseñanza de sabiduría. ¿Tienes tú esa sabiduría? No solamente conocer, es saber. ¿Dónde está la sabiduría que deberíamos tener como creyentes? ¿Nos damos cuenta de que eso es realmente lo que estamos buscando? No somos salvos para acumular información, sino para vivir de una manera sabia, que llame poderosamente la atención, con la influencia del Espíritu de Dios, sobre aquellos que están a nuestro lado. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información? Finalmente, estamos en el día de la Reforma, que es la Reforma protestante del siglo XVI. ¿Qué es la Reforma protestante del siglo XVI? ¿Cómo podemos definir la Reforma? ¿Qué nos puede decir la Reforma sobre lo que estamos tratando, este tema en particular de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitan nuestras iglesias? ¿Qué es lo que necesita este mundo? Necesitamos algo más que conocimiento. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio no es conocimiento, no es ni siquiera un buen consejo, es un poder transformador de Dios. Y eso es lo que recordamos en una fecha como esta. La realidad de que el Evangelio tiene algo que ver con Dios mismo salvándonos y transformándonos. Esto es lo que debemos recuperar, ese poder de Dios que no está en la mera información, sino en el anuncio mismo del Evangelio. Ese Evangelio que viene de Dios, que es de parte de Dios. Un Evangelio que tiene que ver con el Dios
y hombre que nos puede salvar, nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz, para que nosotros ahora, por la fe en Él, pudiéramos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. El desafío, por tanto, que nos está trayendo la inteligencia artificial es si nos vamos a conformar con saber o vamos a ir más allá y vamos a ver que nuestro distintivo es la experiencia de un poder de lo alto, de algo que no se puede falsificar de ningún modo, que no puede ser traída de ningún modo por nada de este mundo, sino que viene directamente de parte de Dios. Un poder que es para cualquiera. Dice aquí el apóstol Pablo, al judío o al griego. Pero si miramos lo que dice en la epístola a los Colosenses, vemos que va mucho más allá de todo esto. Simplemente no solamente es para los religiosos que se cree que no necesitan el Evangelio, o para aquellos que no quieren saber nada de Dios. Es, como dice Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro o escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El poder de la salvación del Evangelio es para los que pueden saber, pero también para los que no saben tanto. No necesitamos ese conocimiento de los más ilustres de esta tierra, de las élites, para ser salvos. Por la fe en el Señor Jesucristo, en aquel que murió en la cruz por nosotros, podemos ser salvos, independientemente de lo mucho o lo poco que podamos usar la inteligencia artificial, lo mucho o lo poco que nos pueda ayudar la inteligencia artificial. No dependemos de ese caudal de información para ser salvos. Somos por la fe en el Señor Jesucristo. Por tanto, este es el reto que se nos presenta adelante nuestro, pero es un reto que nuevamente la buena providencia de Dios nos ayuda a perfilar, mejor si cabe, lo que significa ser creyente. Esa relación personal con el Señor Jesucristo, lo que significa ser una iglesia del Señor en el siglo XXI. Y esa búsqueda, no de saber más que el otro, sino una vida sabia, que es la que verdaderamente va a adornar el Evangelio. Una vida sabia que muestra el poder de Dios para salvación en nosotros, por la fe en el Señor Jesucristo. Pues que podamos afrontar este reto desde la fe cristiana. Amén.